Damas, caballeros, niños, niñas, entes no binarios que nos acompañan el día de hoy, sean bienvenidos a una nueva edición de Ligando el Tema en su segundo episodio de la segunda temporada. Los dejo con su host, el otaku preferido del equipo de Ligando el Tema. ¿Otaku? Sí, otaku, omnívoro, tierno, atinado, correcto. Baby, I love your way. ¡Pablo! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera y a la hora que nos estés escuchando. Bienvenido al podcast que nadie pidió, con las opiniones que nadie preguntó, ligando el tema. Mi nombre es Pablo Bustamante y seré su querido host en este episodio. Les voy a presentar al panel que tenemos acompañándome el día de hoy. Primero les quiero presentar el regreso del doctor honoris causa, el doctor Luis Enrique Lima. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, Pablito, muchas gracias. Contento de regresar, ahora sí, renovado, con un aire, me gustaría respirar otro aire que no fuera el de mi casa, pero bueno, aquí estamos, aquí andamos y hasta con nuevo logo. Así es, venimos frescos los panas, regresamos con imagen nueva. Para el siguiente invitado me gustaría presentarlo como el internacionalista más suave que puede existir. Joshua Ramírez, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muchísimas gracias, Pablito. Me saca de onda que me presentes como invitado. Siento que ya no soy parte del panel regular y eso me duele, me lastima. Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación y ya estamos aquí listos para darle candela. Perfecto, amiguito. Y bueno, pues al siguiente invitado, ustedes ya lo conocen, estuvo el panel anterior. Es el politólogo más gruñoncito que existe. Chepe, José Carlos Trujillo, ¿cómo estás? Estoy enojado. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien en sus casitas, amigos, hermanos de LED, espero que estén muy bien. Pues hoy nos acontecen nuevos temas, nuevas cosas que hacer y pues estamos listos, ¿no? Para caerle mal a la gente. Perfecto, me gusta esta actitud. Y bueno, pues para empezar este episodio, me gustaría comentarles a todos los que nos escuchan que el día de hoy tenemos dos temas que nos perturban emocionalmente, tocan nuestra alma y nos hacen ruido. Y bueno, pues es que esta semana fue detenido el general Cienfuegos en Estados Unidos y además de eso tenemos un tema puntual sobre los toques de queda en Europa, particularmente el caso de Francia, para cuidados especiales, cuidados intensivos contra el COVID-19. Pero para esto vamos a empezar con el primer tema, el tema nacional. José Carlos, Chepe, cuéntanos quién fregados es Cienfuegos. Perfecto, Pablito. Bueno, ustedes se preguntarán quién es Salvador Cienfuegos Cepeda. Es el que fue en el gobierno de Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, que quiere decir que obviamente el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y después viene el verdadero jefe supremo de las Fuerzas Armadas, bueno, del ejército, porque también tenemos el de la Marina, y pues es el cargo más importante dentro del ejército, ¿no? Es el cargo más alto al que puede aspirar alguien en el ejército, pero pues obviamente él no nació ya todo viejito y arrugado y siendo general. Él se empezó su carrera militar a los 16 años, allá por el lejano año de 1964, y cabe destacar que pues, el señor llevó una carrera militar demasiado importante. Eh, Se podría decir que pues, llevó todas las fichas bien, eh, comandó un batallón de infantería, estuvo al mando de 5 regiones militares, fue director del colegio militar, inspector y controlador general del Ejército y Fuerza Aérea y oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, son puestos importantes, son puestos de alguien que obviamente supo hacerla y se acomodó y se hizo de un buen nombre en el ejército. Ahora, eh, no hay que dejar de lado la relación estrecha que hay entre Cienfuegos y Peña Nieto. ¿A qué me refiero? Cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, se llevó a Cienfuegos para ser en pocas palabras, para ser el mero mero del ejército en el Estado de México. Su mano derecha en el ejército en el Estado de México. Después era obvio que cuando llegara Peña Nieto a la presidencia,
él iba a ocupar el cargo del secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué sabemos sobre el gobierno de Peña Nieto con el ejército y el narcotráfico? Pues, Corrupción. aparte de corrupción, ¿no? Fue, llevó una estrategia, podríamos decirlo, este, contra narcotraficantes y podríamos decir que todo el rollo, pero hay dos casos muy importantes. Tenemos el caso de Tlatlaya, discúlpenme por, se me traba la lengua, el caso de Tlatlaya y el caso de Ayotzinapa. Son casos fuertes durante el gobierno de Peña Nieto. Cosas en las que estuvieron, principalmente en Tlatlaya, donde estuvieron relacionados militares. Joshua, cuéntanos qué opiniones tienes al respecto. Pues mi opinión es la opinión de la ley. Se crean, no. Eso. Tengo... Jamás en tu vida. No, tengo en mis manos copia certificada de la orden de arresto. No, es una captura de pantalla que difundió el Universal. Hasta crees, perro, hasta crees, órale. De la orden de arresto dirigida a cualquier oficial autorizado, o sea, cualquier law enforcement officer, o sea, cualquier oficial que pueda hacer valer la ley para arrestar y traer ante juez al ex general Salvador Cienfuegos Cepeda, también conocido como AKA El Padrino y Cepeda. Al parecer así le dicen sus compas. Creo que no hemos tenido esa dicha de llamarle padrino, ¿no? Digo. Y se le imputan los cargos de tráfico internacional de heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana, así como manufactura y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, y también de importación de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. O sea, se le imputa de haber ejercido más la carrera de relaciones internacionales que cualquier egresado de la FES Acatlán. Importación, exportación, este hombre estaba en todo acorde a el gobierno de los Estados Unidos, y a mí me gustaría tocar un tema muy importante, y es que creo que nada es casualidad. Yo creo que aquí el mapa político también está muy claro, no solamente para Andrés Manuel, o sea, para Andrés Manuel no hay descanso entre tiempos de campaña. Para Andrés Manuel, la campaña política es como los aplausos, realmente nunca dejas de aplaudir, simplemente haces más largo el tiempo entre aplausos, ¿no? De la misma manera con los tiempos de campaña, nunca dejas de estar ahí, solo haces más largo el tiempo entre cada una. Entonces, creo que aquí el mapa político está más claro para Donald Trump, porque hay que recordar que la detención de Cienfuegos se hace en Los Ángeles, California. Y hay que recordar que California es uno de los estados más grandes, no geográficamente, hablo en términos económicos, para los Estados Unidos. Hablamos de que si California fuera una economía independiente, le estaría peleando su lugar a nivel internacional a países como Alemania. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. California siempre, siempre ha sido un bastión, al menos desde los 80s, 90s, un bastión demócrata. Es raro que llegue a ganar un político conservador en California, y estamos hablando de que Trump está buscando también los votos de este sector de la población que está indeciso, y lo hace desde el discurso que conoce mejor, el de los bad hombres. Entonces, qué mejor que agarrar a un capo, a un padrino, a un Cepeda, en un estado en el que claramente tiene las de perder. Entonces, en este caso, a mí me parece que también se puede jugar de ese lado. Creo que hay que estar muy al pendiente de cómo van a llevar el proceso de que además de ser ex general también es un millonario podrido en lana, porque según los informes de la Secretaría de la Función Pública, un auto de lujo, una
y su cuenta bancaria están valuadas en más de 26,268,784 pesos, que pues no le llega a el tío Carlos Slim, pero es una suma modesta que creo que ligando el tema no despreciaría para un patrocinio. Por favor, si alguien escucha esto, patrocínenos. Así es, patrocínenos, por favor. Que no sea el padrino. Que no es el padrino, eso sí, ligando el tema, es un podcast limpio de drogas. Ahora, creo que tenemos que ver de qué manera se lleva. No sé cuál vaya a ser el manejo del caso. La siguiente audiencia está programada para el siguiente martes. Hay que recordar, estamos grabando esto en un sábado. Ustedes lo van a escuchar un lunes. Entonces, como ustedes lo están escuchando un lunes, bueno, mañana es la audiencia, pues, para ver qué pasa con Cienfuegos, cuáles van a ser las condiciones de su detención en Estados Unidos y para dónde vamos. Entonces, creo que hay que estar al pendiente. Muchísimas gracias, Josh. Y bueno, pues sí, podría incluso sonar este arresto y este evento como un triunfo político para la administración de Trump, e incluso se podría mirar con ojos de persecución política ya en términos obradoristas. Recordemos que Andrés Manuel se había postulado a la presidencia con esta bandera de no vamos a generar conflicto. O sea, el momento de llegar a la presidencia, él asume esta postura de no vamos a ejercer persecución política, vamos a dejar en paz a las administraciones pasadas y nos vamos a enfocar en lo que viene hacia adelante. Pero últimamente Andrés Manuel ha dado mucho de qué hablar con esta cuestión de persecución política a expresidentes, y ahora, pues obviamente estamos viendo que existe daño colateral de esta estrategia política por parte de nuestro presidente. Pero bueno, dejando de lado este tema, Luisito, querido, cuéntanos cuál es la visión del Yuris de LED. Cuéntanos. Ok, muchas gracias, Pablito. Sí, mira, justo hablando de temas de proceso, es muy, muy raro, y más en Estados Unidos, debido a su sistema jurisdiccional, que una audiencia dure tan poquito. Literalmente la lectura de la imputación de cargos que le hizo el fiscal a El Padrino, ¿no? A Cienfuegos, duró 5 minutos, tan tan. O sea, creo que el podcast dura más que eso. Entonces, desde ahí dices como de, ah, caray, esto está muy raro porque pues están queriendo hacer todo de manera express, ¿no? Luego, quien tiene el primer conocimiento de esto y lo tuitea es el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Y inmediatamente, ¡pum!, se enciende todo el tema acá en Dios le México. salve. Dios le salve. Salve, salve Marcelo Ebrard. Y en ese momento, el día siguiente en la mañanera, le empiezan a preguntar a Andrés Manuel y él contesta de, no, pues vamos a ver, él sigue siendo inocente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Y sí, o sea, basado en los principios generales del derecho, pues sí, él sigue siendo inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ahora bien, habrá que ver cómo se desarrolla y quién va a tener la defensa de Cienfuegos, qué abogados son los que van a hacer la parte defensora y qué argumentos van a dar para zafarse de esta imputación, de estos 3 cargos, porque son 3 delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. Y él no cursó el diplomado de comercio exterior en la FES Acatlán, ¿eh? Ojo ahí. Entonces, yo creo que hay que tener ahí bastante seguimiento al caso de Cienfuegos y principalmente ver cómo se va a desarrollar de cara a ver quiénes más van a caer, ¿no? Porque si cae él, estamos de acuerdo en que hay una enorme lista de personajes políticos a los cuales también les va a caer la voladora, vulgarmente dicho, ¿no? Dígase Videgaray, tal vez dígase Peña Nieto, ahora con esto del tema de la consulta a para enjuiciar a los expresidentes. Se vienen muchas cosas que pueden detonarse a partir de Cienfuegos, de su detención y de su posible proceso, vinculación a proceso, de cara también para Trump, pero también para aquí, para México. Recordemos que estamos en las puertas de un año electoral. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Muchas gracias, Luisito. Y bueno, quería pasar a una réplica por parte de Josh, pero antes, Josh, de darte la palabra, te voy a hacer una pregunta. Luisito mencionaba esta cuestión de la presunción de inocencia. ¿Tú crees realmente que para la administración obradorista, para Andrés Manuel, estos güeyes ya tienen un veredicto? ¿Ya han sido enjuiciados en el ideario de Andrés Manuel? ¡Córtenle la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Sí, o sea, Andrés Manuel es la reina de corazones, ¿sabes?
él decide quién se queda y quién se va. Es la garra, ¿sabes? En términos de Toy Story, en términos del universo Pixar. Estos personajes ya han sido expuestos al juicio sumario y fue parte de la campaña también de Andrés Manuel y del Andrés Manuel. Andrés Manuel tuvo 3 etapas en relación con las administraciones anteriores. La campaña fue: ellos son los criminales, ellos tuvieron la culpa de que ahorita estemos así, y apenas entró a la gestión fue: ok, tal vez no tengan la culpa, presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Luego le dijeron tibio, y entonces ahí fue donde explotó la tacha política, porque entonces Andrés Manuel dice: ah, no, es que no se olviden que estos fueron, ¿sabes? Y si es posible, y si hay cargos, y si se puede, los vamos a meter al tambo a todos y cada uno, ¿sabes? En esta línea de hacer valer el Estado de Derecho. Y aquí hay que tener algo también muy en cuenta, y es que yo no sé, porque pues no soy militar, ¿no? No sé qué tanto honor haya entre militares, porque una jugada de este nivel no la hace solo. Entonces, el martes que sea la audiencia de Cienfuegos, se va a negociar también si hay posibilidad de una fianza. Y ahí es donde yo no sé si vaya a entrar Cienfuegos a decir: sí, yo tomo la bala por el equipo, o vaya a decir: ¿saben qué? Sí lo hice, pero no lo hice solo. Y si me dan chance de pagar una fianza y salir en 5 años, o sea, si sus abogados juegan bien sus cartas, yo no sé qué tan beneficiado pueda salir Cienfuegos. Y qué tan bien librada vaya a salir la administración de Peña Nieto, porque estoy seguro de que si los cargos son comprobables, Cienfuegos no lo hizo solo, no actuó solo. Algo de este nivel no lo puedes hacer sin un equipo, entonces un equipo dentro de la administración. Entonces ahí es donde yo creo que va a estar también el tema caliente el martes, y pues a ver qué pasa. No sé si Chepe tenga algo que decir respecto al Mm, honor entre camaradas militares. Justo iba por eso. Snitches get stitches, bien dice el dicho. Y muchas gracias por tu participación y el closure que le diste en ese sentido, Josh. Chepe, ahora sí, como bien dijo Josh, ¿qué opinas sobre esta cuestión del honor entre militares? Pues ya que andamos muy pochos, yo no sé cómo sea el honor entre militares, yo solo sé de otra frase que dice, There is no honor among thieves. Si te dicen que te van a Ay, entambar ay, 30 ay. años, Traduce. no hay honor entre Ladrones. 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 Entonces, ladrón que logra, al que loba. Ando muy tonto el día de hoy. Bueno, siempre, pero hoy más. Desde el No, podcast no pasado es te andas que. trabando, güey. No es que andes tonto, amigo. Solo estamos fríos. Es como cuando estás haciendo ejercicio, estás calentando, güey. Estás Entonces, agarrando vuelo. Estás ladrón tomando que vuelo. roba a ladrón tiene 100 años de perdón, podrían decir por ahí. Yo digo que si le están diciendo al señor, te vas a quedar entambado lo que te queda de tu vida, porque te vamos a dar 30 años, O cadena perpetua también puede ser. también. O Sí, sea, porque es temas ya, narcotráfico. ya está muy grande el señor. O sea, estamos hablando de que tiene el día de hoy 72 años. Puede, aquí hay de dos. O dice, me muero con lo que sé y me la voy a pasar en una cárcel en Estados Unidos que no tiene nada que ver con las cárceles que hay en México. Pregúntenle al Chapo. Em, yo creo que aquí tendremos que ver qué tan fiel es a Peña el Nieto, ¿no? Pues en una Porque de esas hasta se hace roomie del Chapo, ¿no? ajá, digo, habrá que ver qué pasa el martes, pero pues todo parece ser que si la DEA se animó a hacer el show, pues es de que ya lo tenían seguro. O sea, no estamos hablando de que agarraron al subsecretario de Bienestar o al achichincle que tiene el diputado tal en Estados Unidos. No, o sea, te agarraron a un former secretario de Defensa, amigo. O sea, estás hablando de, si hablamos en la jerarquía, que tú dices, no, no, todas las secretarías tienen no, claro que no, claro que no. Todos sabemos que la mera son, es gobernación y relaciones exteriores, y después viene ejército, seguridad y marina. Entonces te agarraron a un exsecretario de alto nivel. Y yo no, tampoco la DEA no es ningún ángel, o sea, todos sabemos lo que ha hecho la DEA
en México, en Centroamérica y Sudamérica. O sea, Estados Unidos creyéndose la policía del La mundo policía. y, no, no, porque ustedes traen drogas para acá. Pues sí, como diría Molotov, pues, sí, no se llevarían drogas para allá si no hubiera un mercado de consumo, pero bueno, eso es otro tema. Em, aquí, Saludos, Kiki Camarena. aquí lo importante es, si habla, entonces todas las fichas se te están jugando en Estados Unidos. Tienes a Genaro García Luna, que nos, no sabemos si ya cantó o si cantó, pero está allá. Tienes ahora a Salvador Cienfuegos, que no sabemos si va a cantar, y estando allá. ¿Qué pasa, no? Pues llévense a Lozoya y que cante allá, o sea, porque aquí medio cantó, medio no cantó, pues todos son artífices políticos nada más, o sea, aquí lo que puede encaminarse es de que digas sí y fue por órdenes de señor Enrique Peña Nieto y ahí se viene la gorda, ¿no? Ahorita no sabemos dónde esté. Yo si fuera Quique estaría algo preocupado porque a tu mano derecha te la agarraron allá, ¿no? Luis Videgaray se fue a esconder a Israel. Entonces, cómo se está configurando esto y la necesidad de ambos países, tanto Estados Unidos como de México, de atraer reflectores positivos. Tanto Trump para ganarse a, ya ven, agarramos a los malos, a los bad hombres. Y aquí en México ya ven, les dijimos que íbamos a traer justicia. O sea, todo esto se configura de una manera en la que están desesperados porque con el COVID, con el COVID, el COVID, con el COVID, pues obviamente las cosas no pintan bien para ninguno de los dos países. Y COVID. este tipo de noticias, pues lo que hacen es esto, distraen la atención. Yo creo que después del martes podremos saber más o menos qué se depara. Y y si canta, pues se viene otra vez, como siempre hemos dicho, y ahora sí, caiga el que caiga. Muchísimas gracias, Chepe. Y Gigante. ahora para también darle closure, Luisito, vamos a empezar a vivir una época de cacería de brujas. ¿Acaso será temporada de caza de brujas? Temporada de ¿Qué le patos. depara, qué le depara a la justicia mexicana? Porque bien lo decía Chepe, o sea, es una tristeza que esto sea por chivos expiatorios y no verdaderamente por una cuestión de hacer justicia y de meter a la gente que ha cometido crímenes a la cárcel, ¿no? O sea, realmente estos son chivos expiatorios. Luis. Sí, yo creo que, mira, principalmente hay un problema aquí, ¿no? O sea, hablando de dádivas que le ha hecho el Obrador o este gobierno al ejército, pues han sido varias, ¿no? De entrada, los fideicomisos. Al ejército no le recortó, sino que le aumentó. Ahora bien, entre los militares existe un valor, ¿no? Tienen sus valores ellos, pero hay uno que siempre me llamó muchísimo la atención, era el pundonor y es esta parte de la dignidad personal que tiene uno y hacia las labores y bla, 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 ¿no? Yo creo que si es que dice de ser un militar, va a morirse con eso. O sea, va a decir, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy viejo, ya estoy grande, pues hagan, no hay pedo, ¿no? Ahora bien, cacería de brujas aquí, pues ya la tenemos. O sea, ya la tenemos desde el momento en que los obradoristas empiezan a atacar a las otras formas de pensamiento y las otras formas de la oposición empiezan a atacar a los obradoristas por el simple hecho de ser obradoristas, ¿no? O sea, cerrados, esa cerrazón. Es sin razón, perdón. Eh, Vemos el claro ejemplo con los queridos amigos de México Libre, ¿no? Que simplemente atacan por el hecho de decir que está bien repartir la riqueza o que está bien no discriminar a la gente o no ser clasista, ya por ese simple hecho atacan o empiezan a soltarse, ¿no? Entonces, y creo que ahí hay muchísima también cola que pisar a todos el gobierno calderonista y creo que no le caería nada mal un viaje a California también a Calderón, de paso. Yo creo que ya hay cacería de brujas. Siempre la ha habido, no es la excepción, pero ahora estamos en tiempos electorales. Entonces, yo creo que se va a desatar un poquito más.
tenemos la consulta. Claro, al final del día todo podría parecer una cortina de humo. También hay que ser muy objetivos con eso, saber qué cosas son cacería de brujas y qué cosas simplemente es una cortina de humo. El caso de, por ejemplo, la consulta a los expresidentes es un claro ejemplo de una cortina de humo, pero las detenciones de Lozoya, las detenciones de los, detención de Cienfuegos y estas detenciones, pues esas sí son cacería de brujas, claramente se nota. Si de algo sirve para llevar justicia, bueno, pues está bien, pero no dejemos de lado que sí, desde mi punto de vista es una cacería de brujas. Muchísimas gracias, Luisito. Y bueno, pues para poder darle un poco de transición, pues vamos a hacer un pequeño comentario. Quería hacer un pequeño comentario sobre esta situación. Es muy triste saber que incluso pues este tipo de cosas llegan a al ejército y a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que creo que se ha desgastado esta imagen precisamente por este tipo de situaciones y creo que es una vocación muy noble y de lo más, de lo que menos se valora en este país. Y bueno, pues hablando de otros temas y hablando de lugares donde el general Cienfuegos sería muy feliz, debido a las situaciones que se están viviendo, pues vamos a comentar sobre los toques de queda y el estado de emergencia que se vive en estos momentos en Europa. Para esto me gustaría que Joshua nos comentara qué está pasando realmente en Europa, qué es lo que todo el mundo se alarma por la cuestión de los toques de queda. Josh, te escuchamos. Ok, muchas gracias, Pablo. Pues mira, lo que está pasando realmente en Europa no te lo puedo decir porque no he tenido el placer, como el compañero Lima, de vivir en la madre patria, en la Europa. No he tenido el placer. Hombre, que siempre es un gusto, ¿eh? Te voy a Un agarrar a gusto. zapes, cabrón. Te voy a agarrar a zapes, cabrón. Chin, chin. El punto es que yo no te lo puedo decir, te puedo decir lo que veo en los medios, y lo que veo en los medios es el el recrudecimiento de las medidas para controlar allá ya los rebrotes de COVID. O sea, ya estamos hablando de una fase 2, una segunda oleada en términos de videojuegos de zombies de el COVID. Y ahora el gobierno francés aprobó el miércoles pasado toque de queda nocturno en París y algunas otras ciudades de Francia para frenar al COVID, ¿no? En Francia, hablando de cifras, hay cerca de 35 mil muertos por coronavirus y más casi 800,000 contagios. 1,633 personas en cuidados intestinales intensivos y con asistencia respiratoria por COVID. Ahora, a las 12 horas del sábado, y al menos durante un mes, los habitantes de París y otras 8 ciudades no podrían salir de casa entre las 21 horas y las 6 horas, ¿no? O sea, desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana, prácticamente horario de dejar de vender. Aquí ese es nuestro horario de venta de bebidas alcohólicas, 9 de la noche, 6 de la mañana, salvo por motivos de salud o profesionales, y la multa es de 135 euros, o sea, más o menos unos 150, $155, que traducido a pesos, pues son la módica cantidad de 3,000 y feria de pesos, ¿no? Ahora, no solamente es Francia, también hablamos de Alemania, España. En el caso de Alemania se anunciaron nuevas medidas seccionadas, que creo que es una buena alternativa. La tía Merkel ya dijo que en regiones donde se confirmen más de 35 nuevos casos por cada 100,000 habitantes, se limitará por 7 días el aforo en actos privados, se impondrá el uso de mascarilla, y si se superan los 50 casos por cada 100,000 habitantes, ya estamos hablando medidas de más estrictas como cierre de restaurantes a partir de las 11 de la noche. También en Reino Unido se tomaron nuevas medidas como el cierre de pubs y restaurantes y la prohibición de venta de alcohol en comercios a partir de las 20 horas, de las 8 de la noche, tras que se registraran 6,286 casos
en los últimos 7 días. Irlanda también ha tomado medidas, no se pueden realizar visitas en casa, esa es la medida de Michael Martin en Irlanda. También en España, y con esto también me gustaría cederle la palabra al compañero catalán que tenemos en Ligando el Tema, decidieron ¡Epa! decidieron clausurar bares y restaurantes durante 15 días para tratar de evitar un confinamiento total. También esto en Cataluña llega después de las restricciones de movimiento que se impusieron en Madrid por el gobierno central. Entonces, aquí creo que hay mucho de qué hablar, el tiempo es poco, pero creo que estas medidas dan pie a cada vez más restringir el movimiento, ocupando como base el miedo de la gente a contagiarse y pues básicamente a morir. Y ya, bye. Muchísimas gracias, Josh. A ver, chaval Lima, ¿qué tienes que opinar al respecto? Cuéntame. Pues mira, que te cuento, las de la quinta. No, mira, yo creo que si bien tiene razón Joshua con los temas, numéricos, pero también hay otro tema muy interesante. Hay una comparación entre la primer pandemia o el primer brote a comparación de este segundo brote. El tema está en la cantidad de pruebas que se han hecho. En el primer brote se hicieron una cantidad de pruebas, pues no tan extensas o no a toda la población. Y en este caso, ya ahora con este segundo brote, uno, ya se tienen las medidas de cómo actuar, ¿no? Y el segundo tema es al respecto de la cantidad de pruebas que se están haciendo. Por eso también se dice, es que los casos han aumentado. No necesariamente, sino que la cantidad de pruebas ha aumentado. Y eso obviamente exponencialmente hace que los casos crezcan exponencialmente, perdón. Y dentro de los países más afectados sí se encuentra España, pero también se encuentra República Checa y Holanda. Holanda ocupa el segundo lugar en número de casos, y esto debido a las cifras que da el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Vendría siendo el CDC de Europa, ¿no? Yo creo que sí hay una situación aquí que va a haber una mejoría en cuanto salga ya la vacuna que sea definitiva para la prevención del COVID, y creo que ahí sí se va a tener esta situación de poder controlar los temas de contagio, ¿no? Y de entrada, pues todas las medidas, ¿no? O sea, de sana distancia. De entrada vemos esta situación de que en México te dicen, es 1,5 metros de distancia, sí se puede, ¿no? Y allá en España o en gran parte de los países de Europa son 2 metros, obligatorio. O sea, no es si quieres o si puedes, son 2 metros, punto. Y aquí sí somos un tanto cuanto más flexibles, ¿no? O sea, poniéndolo a comparación, para empezar, ellos ya tuvieron o ya salieron del primer brote o de la primer cuarentena. Nosotros todavía ni siquiera salimos de la primera y ya estamos entrando a la segunda, ¿no? Es una cuarentena continua o un encierro continuo, si lo quieren ver así. ¿Qué es lo que está pasando aquí en México? Que las medidas se siguen relajando y allá en Europa no. Yo creo que el tomar este tipo de medidas extremas es para evitar este tipo de situaciones de contagio. Yo creo que no va a pasar más allá de un toque de queda a las 12 de la noche, digo a las 10 de la noche, por ejemplo, en ciertos países, y en otros el cierre de pubs, las no reuniones de tantas personas. Y también hay que tomar en cuenta este tema de la cultura. La gran mayoría de los países, como es República Checa, Holanda, Bélgica, Rumania, Francia, no tienen esta cultura de reunirse 50, 60 personas en una fiesta o en un mismo lugar, sabiendo que pueden contagiarse y les vale. En México sí. Entonces también hay que comparar ese tipo de situaciones culturales, tal vez, pero que bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando el tema. Yo creo que estamos de primera mano, mi análisis sería ese. No va a haber tanto problema como lo hubo antes. Muchísimas gracias, Luisito. Chepelín, bebecito Chepelín, cuéntanos, ¿crees que esto tiene tintes políticos? ¿Podría tener tintes políticos? Sí, claro, antes quiero decir que el comentario de Lima, lo último que dijo se me hizo demasiado malinchista. Así de, no, es que no se reúnen así, bro, ¿cuántos años has vivido en esos países? O sea, realmente hablar de que no tienen esas costumbres es simplemente atacar directamente lo que pasa en México, pero bueno, es otro asunto.
Em, Tintes políticos, pues claro, digo, que nos manden a todos a toque de queda militar, es el sueño húmedo de la ultraderecha mexicana, de la ultraderecha de Frena. Pero váyanse a sus casas, ustedes, malditos pobres, que no hacen más que contagiarse y contagiarnos a nosotros, la gente trabajadora, que no nos dejan salir. O sea, de ese punto yo lo vería, ¿sabes? Como que aprovechar estos tipos toques de queda, porque hay gente que realmente lo veías en redes sociales, que antes de, bueno, cuando estábamos en la primera parte de la pandemia, si lo podemos establecer así, que decían, no, es que el gobierno tendría que tomar acciones como se hacía en España, ¿no? De que si te ven en la calle, de regrese a su casa, ¿no? En México fueron medidas más laxas. O sea, si quieres salir, vale, sal, pero todo está cerrado, o estaba cerrado, ¿no? Ahora pues ya abrió, hasta los cines ya abrieron, los bares ya abrieron, bueno, ya ahora son restaurantes bar, ¿no? Para que puedan operar. ¿Qué es lo que puede pasar con los tintes electorales? Que realmente haya un rebrote importante en México y entonces la derecha o la oposición, abro comillas, cierro comillas, lo tome para decir, ya ven, el manejo de la pandemia, esto y lo otro, bla, y de nuevo traigan a comparecer a López Gatell al Senado y démosle su cetro de virrey, de no sé qué tanto. Saludos, Lili Telles, me chocas, me caes muy mal. Um, Yo no la Esa es la saludo, forma en yo la sí que se la pueden. miento. Ah, bueno. Eh, su capacidad de crítica se queda en eso, ¿no? Que si hablamos de asuntos como de que hay personas, de que López Gatell no te dice, no va a ir persona por persona, de no te vayas a la playa, te puedes contagiar, no vayas al cine, Andrea Legarreta con toda tu familia porque se van a contagiar de COVID. O sea, en esos puntos también ver qué es lo que están haciendo las otras partes, porque pues sí, López Gatell está todos los días a las 7 de la tarde en la novela de las 7 y da estas cifras y todo ese rollo, que aquí obviamente lo estamos ensalzando al funcionario, tiene sus errores, hay cosas que se pueden hacer mucho mejor, pero estarle atañando todo a una sola persona es hacerle la chamba a López Obrador para que el que sea el responsable, el que quede como la cara responsable, sea él. Eso es lo que buscan. El chivo expiatorio sea él. El que se lleve la mala fama sea él. No como se lo debería estar llevando tanto el secretario de Economía, del secretario de Salud, como se lo tendría que estar llevando el presidente. Porque sí, la imagen que esté dando López Obrador de que a mí me vale y solo cuando voy a los Estados Unidos me pongo un cubrebocas, pues cuánta gente no lo repite. Entonces, estas medidas no dudo que se vayan a aplicar en México, pero pues van a ser forma de capitalizar políticamente. Muchísimas gracias, Chepe. Joshua, estamos volviendo a una era del terror del COVID. Esta segunda ola pinta eh, agresiva. El panorama, ¿cómo lo ves? Vale, a nivel internacional creo que ha sido un boom, creo que marca un antes y un después en la manera en la que los países se dirigen a sí mismos y entre sí. Entonces, creo que estamos ante una nueva era de las relaciones internacionales. Esto es algo que definitivamente va a estar en los libros de historia y va a ser parte de los nuevos planes de estudio de las carreras de RI. Creo que esta nueva era de miedo, de terror, de imposición, de autoritarismo, puede venir más fuerte en años venideros, valga la redundancia, porque abre la puerta a muchos abusos, abre la puerta siempre que hemos tenido a la autoridad completamente al mando de nuestra movilidad, hay malas consecuencias, ¿no? Entonces creo que nada bueno puede salir de los citadinos y sus máquinas voladoras, no, de los militares tomando el control de las calles y ahí es donde yo quiero ver cuál va a ser
la medida equivalente a un toque de queda en el país, en este país en el que se vive de noche, en el que se trabaja de noche y, y ver cuál va a ser el plan para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque, ok, haces un toque de queda, ok, cierras todo, ok, ¿cómo vas a mantener la economía fluyendo? O sea, en este momento hasta Venezuela está abriendo espacio a sus lugares turísticos eh, por razones de COVID, ya están tratando de regresar a una nueva normalidad, pero habla de una desesperación muy fuerte también de los gobiernos por no tirar la economía, ¿no? Entonces, creo que ahí vale mucho la pena guardar cierta distancia, observar, ver qué es lo que los gobiernos van a hacer, pero sí me preocupa, me sigue preocupando y me seguirá preocupando que se tome el control de la movilidad de esta manera y pues nada, estemos pendientes y mantengámonos a la expectativa de una nueva organización por parte de nosotros, o sea, no nosotros ligando el tema, sino nosotros como sociedad, pues, para defendernos en caso de que nuestras libertades, nuestros derechos se empiecen a ver vulnerados so pretexto del COVID. Muchas gracias, Josh. Luisito, a manera también de dar tu hockey, ¿cómo ves los toques de queda en México y los movimientos como frena? ¿Crees que repunten, tomen fuerza? ¿Crees que se debiliten? ¿Cómo lo ves? Yo creo que a frena ni el COVID lo frena. Y entonces, pues no, o sea, vemos que les vale madre, tal cual. O sea, se les dice las medidas de sanidad, se les dice toda esta situación, y ellos sí parecen covidiotas. No estoy dejando de lado a todas las demás personas que se salen de fiesta, que realmente hacen las fiestas, inclusive hasta para contagiarse, ¿no? Basado en esta idea idiota de que si te contagias ya no te va a dar o ya generaste inmunidad. Pues claro que no. No se ha comprobado, de hecho, científicamente, este tipo de inmunidad que tengas, ¿no? Ante el COVID. Ahora también tenemos de cara la recurrente enfermedad de la influenza, ¿no? Y entonces ya hay casos de influenza más COVID, ¿no? Creo que va a haber, ahí es buen momento ahora de la oposición de aglutinarse verdaderamente para concentrar una verdadera propuesta de cara a 2021 para poder defender este tipo de situaciones. Ahora bien, el gobierno no está haciendo nada. La estrategia del gobierno, ya lo hemos dicho en episodios anteriores, bueno, en la temporada pasada, es sálvese quien pueda, tal cual, ¿no? Y mientras no se esté muriendo el Mesías, el patriarca López Obrador, pues no pasa nada, ¿no? Y lo vemos claramente con sus ejemplos de no usar el cubrebocas, no mantener la sana distancia, seguir haciendo reuniones presenciales, todo este tipo de situaciones, ¿no? Creo que habría que ver cómo se va desarrollando el tema y quien tiene que preocuparse verdaderamente por su salud es cada uno de nosotros. Desgraciadamente no contamos con el gobierno, ni tampoco contamos con la oposición política. No les importamos. Entonces creo que debería de ser un tema de cada uno de nosotros, cuidarnos en la medida de lo posible, pues igual, ¿no? El tema de la sana distancia y el tema de las precauciones sanitarias y pues nada, o sea, no estoy en contra de apoyar el comercio local ni de apoyar a la economía, pero sí también pues, hay que cuidarse, nada más. Muchísimas gracias. Chepe, comentarios finales, conclusiones, alguna perspectiva que tengas tú. Pues creo que lo comenté en la intervención anterior. O sea, no creo que estas medidas lleguen a México porque se está, económicamente hablando, pues el país no va bien, ¿no? Ya salieron ahí el secretario de Hacienda a declarar que se viene una crisis, o sea, vamos a entrar en una crisis muy fuerte. Si empieza a hacer este rollo de lockdown de nuevo y cierren los lugares, ¿qué tantos lugares van a poder aguantar otro lockdown, entre comillas? O sea, siento que sí sería ponerle los últimos clavos al ataúd de la economía mexicana y es algo que el gobierno tiene que encontrar una manera de poder recuperarse de eso sin tener que meter, o sea, de sortear de los rebrotes sin tener que meter a la gente en sus casas otra vez.
Muchísimas gracias, Chepe. Y bueno, esto, como todas las cosas buenas, tienen que tener un poco de descanso y un buen final, y por eso hemos llegado al final de este episodio de Ligando el Tema. Pero no se preocupen, podremos estar en contacto en nuestras redes sociales, @ligando el tema y ligando el tema en Facebook. Y bueno, para terminar, tenemos como cada semana nuestras recomendaciones semanales. Josh, ¿qué ha catado tu fino paladar para esta semana? Mi fino paladar y no tan fino paladar han catado una serie llamada Hollywood. Es cursi, es melosa, es empalagosa, pero tiene una reflexión muy interesante acerca de la corrección política en las películas, en los filmes. Hay una reflexión muy bonita, también muy cursi, muy a la Disney, no es de Disney, pero la pueden encontrar en Netflix, se llama Hollywood. Aparece este muchacho que hace a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory y algunos otros personajes remarcables, pero la verdad es que muy interesante, muy recomendable si tienen un chance y quieren desintoxicarse un poco de los medios caóticos que hay en estos días, creo que es una buena alternativa. Muchísimas gracias, Josh. Luisito, ¿qué tienes para nosotros? Claro que sí. Antes que nada, quiero hacer una mención especial a la persona que hizo nuestro logo, esta increíble diseñadora, de verdad es fabulosa. Síganla si tienen la oportunidad. En Instagram es @Jiménez _lag. Y bueno, lo vamos a dejar de igual manera en la descripción. Y bueno, pues les quiero recomendar igual, ya que estamos de cursis y de melosos, se llama 100 días para enamorarnos. No esperen mucho de ella, pero está entretenida. Entonces, se van a reír un ratito, está en Netflix, es mexicana la producción y sale esta actriz, la que la hizo en Club de Cuervos, la hermana de Chava Iglesias, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero está muy entretenida. Véanla, disfrútenla y ya nos dicen qué les pareció. Perfecto, muchas gracias, Chepe. Chepelín. Bueno, yo les quiero recomendar la segunda temporada de Las Crónicas del Taco, donde hacemos unos viajes muy interesantes de la Ciudad de México a Monterrey, a Sonora y de ahí hasta Japón podemos llegar. Así que es una serie con mucho amor, que la disfrutas para que la vean en familia, para que la vean acompañados de mamá, papá, abuelo, abuela, de quien quieran. La verdad, se aprecia que este tipo de materiales se produzcan en el país, se produzcan en estas plataformas que demuestran un verdadero cariño por lo que es la cultura mexicana y pues, qué más cultura mexicana que echarse un buen taco. Muchísimas gracias, Chepe. Y yo los voy a dejar con mi recomendación de esta semana, que es El juicio de los siete de Chicago, película que acaba de salir en Netflix, que habla sobre las protestas en Chicago en 1960-1970 respecto a la guerra de Vietnam. Un elenco encabezado por Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Michael Keaton. Una buena recomendación palomera para este fin de semana. Y bueno, por nuestra parte, eso es todo. Les agradecemos como cada semana estar con nosotros. Nos vemos la que sigue. Adiós.